Irán amenaza con borrar a Israel del mapa. Israel responde con fuego desde el cielo. Lo que parecía solo un conflicto político, ha escalado más allá de lo humano. Mientras el mundo observa satélites, aviones no tripulados y misiles de largo alcance. Un antiguo pozo, sellado desde los tiempos de los profetas, ha sido abierto. No por armas, sino por ambición. Y del abismo ha surgido algo más antiguo que el odio. Algo que estuvo encadenado desde el diluvio. Ahora, no solo Tel Aviv o Damasco están en peligro. Toda la humanidad ha sido arrastrada al umbral del juicio. Porque esta no es solo una guerra entre naciones. Es el cumplimiento de profecías olvidadas. Es el amanecer del fin de los tiempos. Y un solo nombre será recordado: Jerusalén, donde el cielo y el infierno librarán su última batalla. El sol se elevaba sobre los montes de Jerusalén, derramando su luz dorada sobre los muros ancestrales de Sión. Era un día común, o eso parecía. En las cámaras secretas del templo reconstruido, un anciano con vestiduras blancas sostenía un pergamino sellado con un símbolo antiguo, un ojo rodeado de fuego. Era el sumo sacerdote de Israel. Su rostro estaba pálido. Había leído algo que no debía revelarse aún. El tiempo de Gog ha llegado, susurró. Mientras tanto, en la lejana Persia, la actual Irán, las arenas del desierto se agitaban sin viento. Un joven comandante, Sara el Rojo, descendiente de los antiguos medos, contemplaba una antigua inscripción tallada en piedra. Cuando los hijos de Israel levanten su voz y miren al cielo, el este responderá con fuego. Sara alzó la vista. Satélites, misiles hipersónicos y ejércitos camuflados en las montañas respondían a su mandato. Pero lo que realmente lo guiaba no era la tecnología, sino una visión, un sueño que su abuelo había tenido, donde un hombre de ojos como brasas le entregaba una espada envuelta en relámpagos. El león de Judá caerá, y el príncipe del este se alzará, había dicho el anciano antes de morir. Mientras el mundo veía conflictos menores y disputas diplomáticas, en los cielos invisibles, tronos eran movidos, potestades despertaban, y ángeles caídos susurraban nombres olvidados. Porque lo que se avecinaba no era una simple guerra entre naciones. Era el cumplimiento de antiguas profecías. El eco de Ezequiel 38 y 39, resonando otra vez sobre la tierra. Y cuando un temblor sacudió sin aviso la región del Golán, el sonido no vino de la tierra, sino de lo alto. El temblor hizo vibrar las copas del altar. Un cuerno de carnero cayó de su repisa ancestral y rodó hasta detenerse frente al sumo sacerdote. No fue un terremoto, murmuró uno de los ancianos. Eso vino del cielo. Bajo el monte Sión, en una cámara sellada desde los tiempos del rey Josías, se reunían 7 hombres. No eran políticos. No eran militares. Eran los guardianes del pacto. Su existencia era negada incluso por los más devotos. Pero esta vez, se les había llamado. Irán se está alineando con Rusia, Siria, Libia y Turquía, informó uno de ellos, desplegando antiguos mapas superpuestos con rutas satelitales. Es la misma coalición descrita por el profeta Ezequiel. ¿Y el norte?, preguntó otro, con voz ronca. Magog se ha despertado, respondió el líder. La visión de Enoc también lo advertía. Este no es un conflicto político. Es espiritual. Y en ese instante, el mismo cuerno que había caído en el templo sonó, sin que nadie lo tocara. A cientos de kilómetros, en Teherán, un grupo de muyas se congregaba en una biblioteca subterránea sellada desde tiempos sasánidas. Sobre la mesa, extendido, yacía un texto prohibido, transcrito en arameo antiguo. El libro del primer rebelde. Este manuscrito no fue escrito por hombre alguno, dijo el ayatolá más anciano. Dice que cuando los hijos de Sión vuelvan a ofrecer sacrificios, el guardián del abismo despertará. Sara el Rojo se acercó con paso firme y depositó sobre el libro una caja metálica. Al abrirla, todos contuvieron la respiración. Era la espada del sueño. No era una reliquia cualquiera. Estaba cubierta de escamas negras como ónice, y sus runas brillaban con un fulgor que ningún metal terrestre podía emitir. ¿Sabes lo que tienes en las manos?, le preguntó el sabio. Sara lo miró a los ojos. El fin de Sión. Y mientras en Jerusalén los sabios debatían con temor, en Persia,
El heredero de una profecía oscura alzaba su espada bajo la luna creciente. Porque la guerra que se avecinaba no se ganaría con armas humanas. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto denso. No había estrellas. No había viento. Solo un silencio tan profundo que se escuchaba el latido del mundo. En el Monte de los Olivos, un pastor beduino subía con su rebaño cuando notó algo extraño. Las ovejas se detenían, temblaban, y luego huían como si huyeran del mismo infierno. Y entonces lo vio. Una figura envuelta en luz caminaba lentamente desde la cima del monte. No tenía rostro, pero su silueta ardía con fuego blanco, y cada paso que daba quemaba el suelo sin consumirlo. Los sistemas de seguridad de Israel detectaron la aparición. Drones se acercaron. Satélites enfocaron. Pero las cámaras solo captaban una distorsión luminosa, como si la realidad misma se resistiera a ser testigo de lo que allí ocurría. En el templo, el sumo sacerdote cayó de rodillas. Él ha despertado. El guardián de la alianza ha regresado. La figura se detuvo frente al valle de Josafat y alzó su brazo hacia el este. Entonces, sin pronunciar palabra, un trueno estalló desde el cielo. Pero no fue un trueno común. Era una palabra. Una que ninguna lengua humana podía pronunciar, pero que todos los que la oyeron comprendieron. Preparaos. A miles de kilómetros, en las fronteras del Éufrates, las estaciones iraníes de defensa aérea colapsaron al unísono. No por un ataque físico, sino por una sobrecarga electromagnética provocada por algo o alguien. Sara el Rojo se encontraba en una base subterránea cuando ocurrió. Todos los monitores se apagaron. Las luces titilaron. Y una sombra cruzó por detrás de él. Se giró. Y no vio a nadie. Antes de continuar, te pido por favor que le dé me gusta a este video, así lograremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Pero entonces escuchó una voz, no en sus oídos, sino en lo más profundo de su mente. No te pertenece esa espada. Sara cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza. La espada negra temblaba. Vibraba como si quisiera liberarse. Pero él apretó los dientes y gritó: «Yo soy el elegido. Yo destruiré al león». Y así, dos destinos colisionaban en silencio. Uno marcado por la promesa. Otro marcado por la venganza. Y el cielo ya no era neutral. 3 días después del fenómeno en el Monte de los Olivos, el mundo entero hablaba de la figura luminosa que apareció en Jerusalén. Los medios lo llamaban una ilusión óptica o un fallo colectivo en los sensores. Pero en lo secreto, los gobiernos sabían la verdad, algo se había manifestado, y no era humano. Israel activó el protocolo Asamir, una red de defensa espiritual y militar diseñada en conjunto con antiguos rabinos, soldados y expertos en profecía. El sumo sacerdote advirtió al primer ministro: no será una guerra como las anteriores. Aquí no basta con misiles. Necesitarán discernimiento y fe. Mientras tanto, en Irán, Sara el Rojo daba la orden que cambiaría la historia. Fase 1. Tormenta del Este. Esa misma noche, en la base aérea de Atzerim, al sur de Israel, un enjambre de drones hipersónicos cruzó desde Siria bajo una cobertura electromagnética avanzada. Eran invisibles al radar, pero no a los cielos. Una ráfaga de luz cayó sobre el desierto del Negev. Desde la nada, 3 figuras aladas con cuerpos como bronce ardiente interceptaron los drones y los desintegraron en pleno vuelo. Los radares registraron las explosiones. Los sensores de audio captaron un cántico en hebreo antiguo: el que habita al abrigo del Altísimo. En la sala de guerra de Jerusalén, nadie podía explicarlo. ¿Qué está pasando?, preguntó un general. Nos están defendiendo, respondió el sumo sacerdote. Pero no por nosotros, sino por su nombre. Sara, al enterarse del fallo del primer ataque, estalló de furia. Lancen el segundo protocolo. El ojo de Azazel. Un misil cargado con tecnología prohibida, capaz de alterar las frecuencias de ondas cerebrales, fue lanzado hacia el monte del templo. Pero antes de que pudiera cruzar la frontera, desapareció. No fue destruido. Simplemente, dejó de existir. Los técnicos en Teherán estaban aterrados. Revisaron los datos una y otra vez. No fue interceptado, dijo uno de ellos.
Fue como si algo lo devorara. Sara cayó. No lo decía en voz alta, pero lo sabía, la guerra no era contra Israel. Era contra lo que habitaba con Israel. Y en ese momento, desde las nubes, una figura con alas negras descendía lentamente, envuelta en relámpagos, con una espada de fuego en su mano derecha. La misma figura que siglos antes había cerrado la entrada al Edén. El cielo se abrió. No con ruido, no con fuego, sino con silencio. Más allá de las estrellas visibles, más allá de las galaxias y los firmamentos, había un trono. No hecho por manos humanas ni angélicas, sino por voluntad eterna. Y frente a él, miles de seres alados se reunían en filas interminables. Cada uno diferente, algunos con múltiples ojos, otros con cuerpos de luz pura, otros con formas imposibles de describir. Pero todos sabían por qué estaban ahí. El conflicto se había encendido. El decreto se acercaba. Y el león de Judá no se levantaría sin antes advertir a los suyos. Una figura cubierta de fuego se adelantó. Sus alas eran negras como la noche, pero su rostro brillaba con justicia. Era el arcángel que cerró el Edén. El mismo que ahora vigilaba Jerusalén. Se han despertado los ecos de Gog, anunció. El príncipe del este blande la espada del usurpador. Y su furia no es solo contra Israel, sino contra el trono mismo. Un ser aún más antiguo se puso de pie. Vestía ropajes de estrellas y su voz era como muchas aguas. ¿Ha llegado el tiempo del juicio? Y entonces, la sala se estremeció. El trono ardió en llama blanca. Nadie se atrevía a mirar. Pero todos escucharon la voz. Aún no. No hasta que se revele el último sello. Proteged a los justos. Guíen a los profetas. Pero no levantéis la espada, todavía. El arcángel asintió. ¿Y qué hay del hombre del este? Preguntó uno de los serafines. Tiene la espada, pero no el derecho. La voz respondió. La espada le será carga, no corona. Pues la furia sin pacto, no trae gloria, sino ruina. Y así, el cielo decretó protección, pero no guerra. Mientras tanto, en la tierra, un joven en Tel Aviv se despertaba sudando. Había soñado con fuego, con un río de sangre, y con una voz que le decía, «Corre a Jerusalén. Tú llevarás el mensaje». Él no sabía que era descendiente directo del profeta Joel, ni que, en sus venas, aún ardía una promesa sellada hacía más de 2000 años. El joven despertó sin aliento. Su nombre era Eliab. Recién cumplía los 19. Hijo de madre israelí y padre desconocido, criado entre ciencia y escepticismo. Pero aquella noche, supo que algo dentro de él había despertado. La visión era clara, fuego descendiendo sobre la ciudad vieja, un valle cubierto de huesos, y una figura envuelta en sombra portando una espada negra que sangraba oscuridad. Y luego, la voz. «Corre a Jerusalén. Diles que el espíritu de Joel aún habla. Diles que el tiempo del derramamiento ha comenzado». Confundido pero impulsado por una fuerza superior, Eliab dejó su apartamento y viajó sin detenerse. Cada paso que daba parecía dirigido. Cuando llegó a las puertas de Jerusalén, los sensores de seguridad del muro occidental se apagaron por unos segundos. Era como si la ciudad misma lo reconociera. Mientras tanto, en Teherán, Sara el Rojo no dormía. Desde que sostuvo la espada, su cuerpo había empezado a cambiar. No dormía más de una hora seguida. Veía figuras en los espejos. Su piel mostraba venas negras, apenas visibles. Pero lo peor eran las voces. «Destrúyelos», susurraban. «Toma el monte. Quema el nombre. Hazlo, por nosotros». Una noche, al mirar su reflejo, vio algo espantoso. Sus ojos ya no eran suyos. Eran de alguien más, de algo más. Intentó soltar la espada, pero no pudo. Estaba unida a su piel, como si creciera desde su carne. Desesperado, consultó al viejo sabio que custodiaba el libro del primer rebelde. «¿Qué me está pasando?» El anciano tembló. «Te dijeron que era un arma. ¿No te dijeron que fue forjada por uno de los caídos, en el tiempo anterior al diluvio?» Sara palideció. «No puedes poseer la espada. Ella te poseerá a ti. Y cuando el tiempo llegue, no serás el conquistador, serás la ofrenda». Sara se alejó en silencio. Pero en su interior, algo reía. En Jerusalén,
Eliab llegó hasta las puertas del templo reconstruido. Los soldados lo detuvieron, pero el sumo sacerdote ya lo esperaba. Vi tu rostro en una visión hace años, dijo. Tú eres el heraldo. ¿Qué mensaje traes? Eliab abrió la boca, y no habló con su voz. Habló en la lengua de los profetas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero primero, vendrá el día de tinieblas y sombra. Todos los presentes cayeron de rodillas. Porque entendieron que el tiempo de señales había terminado. Ahora comenzaban los juicios. Las nubes sobre el Cáucaso se oscurecieron. En las llanuras al norte del antiguo reino de Magog, tanques de fabricación rusa, columnas blindadas de Turquía, brigadas sirias y escuadrones de élite iraníes se alineaban como piezas de ajedrez. Era la mayor coalición militar reunida desde la Segunda Guerra Mundial y marchaba hacia el sur. Su nombre clave, Operación Hoja del Este. Su objetivo, tomar Jerusalén en 72 horas. Pero había algo más que misiles y motores. En las mochilas de los altos comandantes, textos antiguos eran custodiados con más celo que las armas. Manuscritos que hablaban de un portal sellado, una puerta oculta bajo el monte del templo que, al ser abierta, liberaría un poder capaz de rehacer los tronos de la tierra. Sara el Rojo lideraba desde un centro de comando móvil. Ya no dormía. Ya no sangraba. Ahora, solo obedecía. Que caiga Sión, ordenó. Y que se levante el estandarte del este. Mientras tanto, en Jerusalén, la alarma máxima fue activada. Los radares del norte se llenaron de puntos rojos. El ejército israelí movilizó reservas. La fuerza aérea despegó. Pero el primer ministro, un veterano escéptico, dijo lo que nadie quería escuchar. No podremos contenerlos. Son demasiados. Si no recibimos ayuda internacional, caeremos. Pero el sumo sacerdote respondió con voz firme. La ayuda no vendrá por mar, ni por aire. Vendrá de lo alto. En ese momento, Eliab, el joven profeta, comenzó a escribir frenéticamente. Su mano se movía sola, como guiada por una llama invisible. ¿Qué estás escribiendo?, le preguntó un soldado. Eliab miró el pergamino. Una advertencia para el enemigo. El mensaje, escrito en una mezcla de hebreo antiguo y lengua celestial, decía: El que toque la niña de mis ojos, probará el vino de mi ira. Y esa noche, mientras las tropas de la coalición descendían por los montes de Siria hacia las fronteras del norte de Israel, algo comenzó a moverse bajo el desierto. Un temblor suave. Un eco profundo. Como si una prisión milenaria comenzara a agrietarse. La coalición cruzó la frontera de los altos del Golán al amanecer. El cielo estaba cubierto, y el aire, denso como antes de una tormenta eléctrica. Sara el Rojo marchaba en cabeza, con su espada negra envuelta en una vaina de plomo. Sus ojos no parpadeaban. Ni siquiera parecía humano. En 36 horas estaremos en Jerusalén, declaró uno de los generales turcos. Los radares indican que la defensa aérea de Israel está desbordada. Pero justo cuando la primera división pisó el suelo del antiguo territorio israelita, los sistemas de navegación colapsaron. Las brújulas giraban sin control. Las pantallas se apagaban. Y un viento helado comenzó a soplar desde el sur. Los soldados levantaron sus armas. Y entonces lo vieron. Desde una colina cercana, una figura de proporciones colosales descendía. Medía más de 10 codos. Su cuerpo era como bronce bruñido, cubierto de una armadura resplandeciente que vibraba con poder. Su rostro, oculto bajo un yelmo, era imposible de mirar sin caer de rodillas. En su mano derecha llevaba una lanza que ardía sin consumirse. ¿Qué es eso?, susurró un soldado iraní, retrocediendo. Sara sintió como su espada temblaba. Vibraba como si reconociera a quien se aproximaba. Y entonces la figura habló, no con sonido, sino con poder. Aquí termina tu avance. Esta tierra fue sellada por orden del Altísimo. Vuelve, o serás deshecho. Algunos soldados gritaron y huyeron. Otros cayeron al suelo, convulsionando. Las cámaras no pudieron grabar nada. Solo estática. Solo oscuridad. Sara apretó su puño. ¡Disparen! Pero los misiles no se elevaron. Las armas no respondían. Solo la lanza ardiente se levantó.
Y al tocar el suelo, una muralla de fuego invisible se alzó entre los ejércitos y el corazón de Israel. No podían avanzar. No podían retroceder. Y entonces, en el cielo, apareció algo más. Una señal. Una palabra escrita en luz sobre las nubes. Miguel. Sara cayó de rodillas. No por devoción, sino por rabia. «Esto no ha terminado», gritó. Y mientras las tropas retrocedían a la desesperada, una grieta en el suelo del desierto se abrió, muy lejos de allí. En la región de Damasco. Un aliento oscuro escapó de las profundidades. Porque aunque Miguel defendía el muro norte, algo más había despertado en el este. En el subsuelo olvidado de Damasco, donde ruinas romanas y túneles asirios se entrecruzan como raíces, un grupo de arqueólogos iraníes trabajaba en secreto desde hacía años. Oficialmente, buscaban tesoros históricos. La verdad era otra. Guiados por textos del libro del primer rebelde, buscaban una tumba o una prisión. Una cámara sellada por un pacto divino mucho antes del tiempo de Abraham. Los antiguos la llamaban Abaddon. Y esa noche, al remover la última losa de basalto negro, lo encontraron. Un pozo, sin fondo. Uno de los soldados se asomó, y su rostro enmudeció. No por lo que vio, sino por lo que sintió. Un frío que no era de este mundo. Una presencia que no dormía, solo esperaba. Sara fue informado de inmediato. Se ha abierto el portal. El pozo está listo. Espera tu orden. Él no respondió. Solo colocó la espada negra sobre el suelo y comenzó a orar. Pero no oraba al Dios de sus antepasados. Sus palabras eran en una lengua olvidada, anterior al arameo, anterior al hebreo. Una lengua prohibida que resonaba en el interior de la tierra como un tambor de guerra. Y desde el fondo del pozo, algo respondió. Un rugido. No de garganta, sino de existencia. Las piedras temblaron. El aire se volvió espeso. Y una sombra ascendió lentamente, sin forma fija, como si la oscuridad se estuviera derramando. Los hombres gritaron. Algunos perdieron la cordura. Otros simplemente se arrodillaron, y comenzaron a hablar en la misma lengua maldita. Sara los miró con satisfacción. Sean testigos, dijo. El destructor ha sido liberado. Y en ese momento, en Jerusalén, Eliab cayó de golpe, como alcanzado por un rayo invisible. Temblaba. Lloraba. Pero no de miedo. De dolor. El sumo sacerdote se inclinó a su lado. ¿Qué has visto? Eliab levantó los ojos, y por un segundo, no eran suyos. El abismo ha respirado. El sacerdote palideció. Entonces, no solo debemos defender la ciudad. Debemos sellar el pozo. Las primeras noches tras la apertura del pozo fueron silenciosas. Demasiado silenciosas. Las tropas de la coalición estacionadas en Siria comenzaron a reportar fenómenos extraños. Sombras que se movían sin fuente de luz. Susurros en idiomas jamás oídos. Pesadillas colectivas donde veían sus propios rostros, desfigurados. Y entonces comenzaron las deserciones. No por miedo, sino por locura. Soldados sirios comenzaron a atacarse entre sí, gritando que eran imitadores. Un comandante libio fue hallado muerto en su carpa, su rostro completamente arrancado y escrito con sangre en la pared. Yo soy el primero. Él viene detrás. Sara observaba todo con una calma perturbadora. El caos es la primera señal de su venida, dijo a sus generales. El mundo fue creado con orden. Nosotros lo desharemos, y nacerá uno nuevo. Uno de sus aliados, un general turco veterano en 1000 guerras, lo encaró. Esto no es una operación militar. Esto es brujería. Sara se giró lentamente. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Entonces márchate, le dijo, sonriendo. Pero no escaparás. Esa misma noche, el general intentó huir. Nadie volvió a verlo. Mientras tanto, en Jerusalén, la situación se tornaba crítica. El mensaje de Eliab había sido compartido con el liderazgo político, pero el primer ministro dudaba. ¿Esperan que actúe por una visión? Necesito datos, no profecías. Pero el sumo sacerdote, con voz grave, respondió. Los datos no te salvarán de lo que viene del pozo. Eliab, aún temblando, escribió un segundo mensaje profético.
No luchéis como hombres, pues no son hombres los que vienen. Vestíos de luz. Alzad la palabra. Porque viene el destructor de las ciudades. Un antiguo rabino lo miró, pálido. Esas son las palabras exactas que dijo el profeta Nahum antes de la caída de Nínive. Entonces entendieron. Esto no era solo una guerra por la tierra. Era una repetición de los días de juicio. Y en Siria, la entidad sin rostro se alzaba. Una silueta hecha de humo y fuego, con múltiples bocas y ningún ojo. Y todos los que la veían, perdían la memoria de quiénes eran. El pozo no estaba solo abierto. Ahora caminaba. La situación en Jerusalén era tensa. El enemigo no avanzaba, pero el terror crecía. No por los misiles, sino por las noticias que llegaban desde el norte. Unidades completas desaparecidas. Campos calcinados sin fuego. Hombres regresando, sin alma en los ojos. Ante el caos, parte del gobierno propuso lo impensable, entregar Jerusalén a cambio de un alto al fuego. Pero el sumo sacerdote se levantó en la Neset y habló con autoridad que no se había oído en siglos. Podrán tomar nuestras casas, nuestras torres, pero Jerusalén no les pertenece. No por derecho, ni por profecía, ni por sangre. Y entonces miró a Eliab. Debemos partir. No a luchar, sino a cerrar el abismo. Esa misma noche, con el cielo teñido de rojo, partieron en secreto en una antigua caravana. Les acompañaban solo 5 hombres. 2 guerreros levitas. Un sabio etíope guardián del arca. Un joven árabe cristiano que afirmaba haber visto ángeles en sueños. Y una mujer ciega que hablaba como si viera el futuro. Su destino, Damasco. Su misión, encontrar el pozo y sellarlo con el último pacto de Salomón. Llevaban consigo un cofre. Dentro, el sello de la voz. Un objeto que no era reliquia, sino palabra encarnada. Forjado con fuego celestial en los días de Isaías, perdido por generaciones. Solo podía ser activado por alguien cuyo linaje viniera directo del profeta Joel, Eliab. A medida que se adentraban en territorio enemigo, el paisaje se tornaba irreal. Árboles marchitos que sangraban savia negra. Torres oxidadas que susurraban nombres. Y en el aire, una canción sin melodía. Pero lo peor fue el amanecer. Cuando la caravana alcanzó las colinas cercanas a Damasco, vieron al destructor. No caminaba. Flotaba. Era como un velo de oscuridad viva, cubriendo kilómetros de tierra. Y donde pasaba, los hombres se convertían en cenizas. Los metales se corroían. Y los recuerdos se borraban. Eliab cayó de rodillas. ¿Cómo luchamos contra eso? La mujer ciega habló por primera vez. No se lucha contra la oscuridad. Se enciende la luz. Y en ese momento, del cofre surgió un resplandor. El sello respondía. Porque el tiempo había llegado. Sara no dormía. Ya no podía. Su carne se había vuelto un caparazón rígido. Su sangre, negra. Su voz, distorsionada. Desde la cima de una antigua torre en las afueras de Damasco, observaba el avance de la entidad. El destructor. El velo oscuro que arrasaba todo sin tocar nada. Y sin embargo, no le obedecía. Sara se acercó al pozo original. Aún quedaban llamas negras que giraban en espiral alrededor del borde, como si lo que saliera de allí siguiera alimentándose. Yo te abrí la puerta, gritó. Te invoqué con sangre. Te ofrecí naciones. Pero no hubo respuesta. Hasta que, de pronto, el silencio lo envolvió. No el silencio del vacío, sino el que aplasta, que presiona los pulmones y entierra el alma. Y entonces, una voz habló. No vino del exterior, sino de dentro de su cráneo. No fuiste elegido. Fuiste usado. No eres rey. Eres sello. Sara gritó, pero su cuerpo ya no respondía. La espada negra comenzó a fundirse con su carne. Se retorcía como una serpiente, penetrando su columna vertebral, incrustándose en su pecho. Y sus ojos ardieron. No con fuego, sino con vacío. En su mente vio todo. El pacto que había hecho no era con un dios, sino con uno de los antiguos, seres sin nombre que cayeron mucho antes que Lucifer, encadenados en oscuridad por las huestes celestiales. Y al abrir el pozo, no liberó a un aliado. Liberó a su amo. Su grito desgarró los cielos.
y desde las profundidades del desierto, un trueno oscuro atravesó la atmósfera. Las estrellas sobre Siria comenzaron a apagarse, una por una. Sara ya no era humano. Su carne ardía como carbón vivo. Su voz, cuando habló, estremeció los cielos. Yo soy el portador. Yo soy el umbral. Yo soy el juicio. Y al extender su brazo, el destructor se detuvo. Y lo miró. Por primera vez desde que emergió, el abismo reconocía a un huésped. Y juntos, comenzaron a caminar hacia Jerusalén. El aire en Damasco ya no era aire. Los edificios, cubiertos de una niebla negra, parecían llorar desde sus grietas. La ciudad no ardía, se disolvía. Sus habitantes, aquellos que no habían huido, yacían inmóviles en las calles. No estaban muertos, pero tampoco vivos. Sus ojos, vacíos. Sus almas, devoradas. La caravana avanzó en silencio. Los 5 enviados del pacto caminaban tras Eliab y el sumo sacerdote. Y frente a ellos, como guiada por manos invisibles, la mujer ciega señalaba el camino exacto. No duden, decía sin mover los labios. Porque el abismo huele el temor y se alimenta de la duda. Descendieron por una grieta bajo una mezquita derruida, en un túnel cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos que solo el sabio etíope reconocía. Lengua de los caídos, dijo con voz quebrada. Esto fue construido por ellos, antes del diluvio. Cada paso que daban los llevaba más cerca de la presencia. No era calor ni frío. Era un vacío emocional. Como si su esperanza se evaporara con cada metro descendido. Hasta que llegaron al centro. Un círculo de obsidiana líquida giraba lentamente en el suelo. Encima, suspendida en el aire como si fuera colgada por la gravedad misma, estaba la silueta del destructor. Su forma era cambiante, a veces humanoide, a veces serpiente, a veces sombra alada. Pero en el centro de su pecho brillaba una única constante. Un ojo, vertical, ardiente. El mismo símbolo que Sara llevaba en sus visiones desde niño. Eliab cayó de rodillas. No por miedo, sino por compasión. Este no es su mundo, dijo. Él fue arrojado, y ahora quiere arrastrar todo consigo. El sumo sacerdote abrió el cofre. El sello de la voz comenzó a vibrar. Era una pequeña esfera dorada, grabada con palabras que nadie podía leer con ojos mortales. Pero la mujer ciega se acercó, y la activó, con solo un susurro. Fiat Lux. Y entonces, el silencio se quebró. Una onda de luz blanca como el día del primer amanecer se expandió por la cámara. El destructor chilló. No con rabia, con pánico. Retrocedía. Se encogía. Su forma se disolvía como humo en tormenta. Pero entonces, Sara descendió. No caminó. Cayó como un meteoro de carne ardiente y sombra viva. La tierra tembló. El pozo rugió. Y la oscuridad volvió a avanzar. Sara ya no era hombre. Era el receptáculo. El emisario de ruina. Ustedes no entienden, gruñó, con voz de 1000 ecos. No pueden sellar el abismo. Porque el abismo ya está en ustedes. La tierra vibraba bajo sus pies. Sara, ya más sombra que carne, flotaba sobre el círculo negro del abismo. Su voz deformaba el aire. Su presencia retorcía el tiempo. Los túneles colapsaban detrás del grupo. Las paredes sangraban oscuridad. El sumo sacerdote retrocedió. El sabio etíope cayó inconsciente. La mujer ciega lloraba, pero sin miedo. Solo Eliab quedó de pie. La esfera dorada del sello de la voz flotaba a su lado, girando. Iluminaba su rostro con una luz cálida que no era de este mundo. Sara, dijo, con voz firme. Tu alma aún arde, aunque sea en lo profundo. No naciste para esto. Nadie nace para ser un trono del infierno. Sara se estremeció por un segundo. Sus ojos ardieron con una chispa de humanidad. Pero fue fugaz. Silencio, hijo de Joel. Tú eres la llave, pero yo soy la puerta. Y entonces se abalanzó sobre él como un rayo negro. Pero la esfera reaccionó. Una muralla de luz surgió entre ambos, empujando a Sara hacia atrás con una explosión de poder que hizo temblar todo el santuario. Eliab cayó al suelo, jadeando. La esfera descendió a su mano. Y entonces lo entendió.
No bastaba con sellar el pozo. Tenía que romper el vínculo. Sara tenía que ser liberado o destruido. ¿Puedes oírme?, gritó Eliab al cuerpo deformado de su enemigo. Si aún queda una chispa en ti, resiste. Sara rugió. Cayó de rodillas. Su espada negra vibraba con furia. Su carne se rompía, como si el alma interna luchara por escapar de la prisión demoníaca que lo devoraba. «Hazlo», gritó Sara de pronto, con voz humana. Antes de que sea tarde, Eliab cerró los ojos y colocó la esfera sobre el pecho ardiente de su enemigo. Susurró la palabra final. Que la voz regrese a quien la pronunció. Una explosión blanca los cubrió a ambos. El templo subterráneo colapsó. El pozo se cerró como si nunca hubiese existido. La oscuridad fue succionada. Y el cuerpo de Sara desapareció. Solo Eliab quedó de pie. Tembloroso. Quemado. Pero vivo. El sumo sacerdote se le acercó. ¿Está sellado? Eliab asintió. Sí, pero a un precio. En su mano, la esfera se había convertido en cenizas. Y muy lejos de allí, en los cielos sobre Jerusalén, el primer jinete del Apocalipsis despertó. En Jerusalén, la noche cayó de golpe. No fue gradual. No fue natural. Un viento helado sopló desde el este, las nubes se arremolinaron como un remolino de ceniza, y el cielo se partió. Primero, una trompeta. No humana. No terrestre. Era un sonido que parecía sacudir las raíces del alma, haciendo temblar tanto a soldados como a ancianos, creyentes y escépticos por igual. Luego, la aparición. Sobre el monte de los olivos, montado sobre un corcel blanco cuyas crines eran como relámpagos y su aliento como vapor de guerra, apareció una figura vestida con una túnica resplandeciente, ceñida por un arco brillante sin cuerda ni flecha. Sus ojos eran fuego, y en su frente, una corona. El primer jinete. Conquista sin espada. Dominio sin tregua. He venido a recoger lo que los hombres abandonaron. Los cielos rugieron. El sol se oscureció. Y los habitantes de Jerusalén huyeron a refugios subterráneos. Algunos caían de rodillas. Otros se tapaban los oídos, llorando, como si sus pecados les hablaran. En la sala de gobierno, los ministros gritaban. ¿Qué es eso? ¿Es una nave? ¿Un arma? El primer ministro, que una vez dudó, cayó de rodillas en pleno despacho. Es el cumplimiento. El sumo sacerdote miró hacia el cielo desde la explanada del templo. El primero ha venido. El juicio ha comenzado. Y entonces el jinete habló una sola palabra. Desunión. Esa misma noche, las comunicaciones globales colapsaron. Alianzas internacionales se rompieron. Gobiernos comenzaron a caer. Conflictos internos estallaron sin explicación. Y en el corazón de Jerusalén, un grupo de oficiales israelíes se levantó en traición, con una propuesta oscura. Entreguemos la ciudad. Y que el que venga, reine en paz. El pueblo, confundido, dividido, tentado por la falsa promesa de seguridad, empezó a escuchar. Y en ese momento, en los túneles aún humeantes bajo Damasco, Eliab sintió una punzada en el pecho. No hemos terminado, susurró, porque el abismo estaba sellado. Pero los jinetes acababan de empezar a cabalgar. Eliab volvió a Jerusalén bajo cielos sin estrellas. No viajó en avión ni por carretera. Fue llevado por una fuerza que no podía explicar. El mismo viento que trajo al jinete lo elevó, lo impulsó, lo depositó al pie de la ciudad como si el propio cielo exigiera su retorno. Pero la Jerusalén que conocía ya no existía. Los muros estaban intactos. Las casas de piedra seguían en pie. Pero los ojos del pueblo estaban vacíos. Algunos lo recibieron con júbilo, como al profeta prometido. Otros lo señalaron como el causante del caos, el portador de los sellos, el que provocó el despertar de los jinetes. La ciudad estaba dividida. Física, política, espiritualmente. El primer ministro había sido depuesto por una coalición de líderes militares y rabinos corruptos, que decían: Dios no vino. Solo vino el juicio. Es hora de tomar el control. En secreto, habían enviado mensajeros a los restos de la coalición del norte, proponiendo un pacto, Jerusalén a cambio de paz, y silencio sobre lo ocurrido en Damasco.
Eliab entró al templo acompañado del sumo sacerdote, ahora enfermo por la energía maldita que absorbió durante la batalla en Siria. Los fieles los rodearon. El ambiente estaba cargado. Entonces, un hombre con uniforme militar subió al estrado del templo y gritó: «Este muchacho es un hereje. Ha traído muerte a las naciones. Ha traído fuego al cielo. Debemos entregarlo como señal de paz». Los murmullos se convirtieron en gritos. Muchos dudaban. Otros lo apoyaban. Eliab dio un paso al frente. Alzó la voz con calma, pero con poder que no era suyo. ¿Creen que entregarme traerá paz? ¿Que cediendo Jerusalén ganarán seguridad? Y alzó su brazo hacia el cielo. Entonces miren lo que viene detrás. Y en ese instante, los cielos se partieron de nuevo. Una segunda trompeta sonó. Y apareció el segundo jinete, montado sobre un corcel rojo como la sangre, portando una gran espada. «Yo vengo a quitar la paz. A que se maten unos a otros. Vengo donde hay pacto sin verdad». Las puertas del templo temblaron. El cielo llovía fuego en la distancia. Y los traidores comenzaron a pelear entre ellos. Literalmente. Hermanos contra hermanos. Oficiales contra oficiales. Fe contra fe. Y mientras Jerusalén ardía en confusión, Eliab cayó de rodillas y oró: «Señor, ¿quién quedará?». Una voz interior respondió: «El remanente. El que no vende su alma. El que resiste hasta el fin». Una tercera trompeta. Esta vez, no sonó en los cielos. Surgió desde las entrañas de la tierra, como un lamento largo y profundo, como si el planeta mismo suplicara clemencia. En cuestión de horas, algo inexplicable recorrió el mundo. Los campos se secaron. Las aguas se tornaron amargas. Los almacenes de las grandes ciudades aparecieron vacíos. El pan se volvió polvo. El oro se volvió inútil. Y entonces apareció él. Sobre un corcel negro como el vacío, cubierto con ropajes raídos que parecían girar eternamente con el viento del juicio, descendió el tercer jinete. En su mano, una balanza. Pero no una de justicia, sino de medida cruel. 1 litro de trigo por el salario de un día. Y 3 de cebada por el salario de un esclavo. Pero no dañes el vino, ni el aceite. Sus palabras no eran advertencias. Eran decreto. Las naciones comenzaron a quebrarse desde adentro. Multitudes se alzaban en saqueo. Los sistemas colapsaron. Las monedas dejaron de tener valor. Y en Jerusalén, el hambre entró por las grietas del miedo. «No hay comida en los mercados», gritaban los ciudadanos. «Los pozos están secos. Las fuentes se tornaron negras». Pero el remanente, aquel pequeño grupo que seguía a Eliab, permanecía firme. No por fuerza, sino por una voz interior que les daba consuelo mientras el mundo se deshacía. Eliab reunió a los fieles en el patio interior del templo. El juicio no es contra la tierra. Es contra el orgullo del hombre, contra la abundancia sin gratitud, contra la riqueza sin justicia. Y mientras oraban, maná descendió. No como en los días de Moisés. No visible, sino espiritual. Los fieles se sintieron saciados. Sus cuerpos fortalecidos. Sus espíritus, en paz. El sumo sacerdote, débil pero consciente, sonrió. El hambre del mundo crece, porque su sed de Dios se extinguió. Y entonces, una cuarta sombra cruzó el cielo. No un jinete aún, sino un presagio. Porque la muerte ya venía detrás. Y entonces, la cuarta trompeta. Pero no fue sonido. Fue silencio absoluto. Los vientos cesaron. Las aves callaron. Ni un susurro se oía en toda la tierra. Y del horizonte gris, entre nubes que parecían heridas abiertas, cabalgó el más terrible de todos. El jinete pálido. Montado sobre un corcel de huesos y ceniza, cubierto con un manto que parecía hecho de la piel del tiempo. Su rostro no era rostro. Su voz no era sonido. Era la ausencia final. En su diestra, una espada corroída, goteando enfermedad. En su siniestra, cadenas rotas. Tras él venía el Hades. No como una figura, sino como una grieta viva, que tragaba naciones enteras con solo su paso. Yo soy la conclusión. Yo no mato. Yo recojo lo que ustedes sembraron. A su paso,
Las ciudades caían sin fuego. La gente moría sin guerra. Era como si la vida misma se rindiera. En Jerusalén, el remanente oraba sin cesar. Eliab estaba postrado en el lugar santísimo, con el rostro sobre el suelo de piedra. Sabía lo que venía, pero también sabía lo que debía hacer. La mujer ciega, ahora completamente iluminada desde dentro, se le acercó. El libro ha sido abierto. Las trompetas han sonado. Pero no todo está perdido. El sumo sacerdote, en sus últimas fuerzas, habló. Aún queda el sello final. Y ese, solo lo puede romper el Cordero. Y en ese instante, los cielos se partieron por última vez. No con fuego, no con ira, sino con luz pura. Una figura descendió entre nubes resplandecientes, con vestiduras blancas teñidas de sangre. Sus ojos eran llama. En su muslo estaba escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Y las huestes celestiales lo seguían, no con armas, sino con voces. El jinete pálido se detuvo. El corcel de la muerte relinchó y retrocedió, porque la vida había descendido. Y no como símbolo, sino como rey. Pasaron 7 días. No hubo sol. No hubo noche. Solo una luz constante, suave como el alba, envolviendo la tierra con una calidez que ningún fuego podía imitar. Jerusalén, una vez desfigurada por el miedo, fue transformada. No por manos humanas, sino por el poder del Rey que habita. Las piedras rotas del templo se unieron sin herramientas. Las fuentes de agua brotaron de lugares secos. El aire olía a incienso y a redención. Las murallas ya no eran necesarias. No había enemigo. No había guerra. Solo paz verdadera, como nunca antes se había conocido. Los pueblos sobrevivientes comenzaron a llegar. Desde África, Asia, las islas lejanas y las tierras rotas por el juicio. Ninguno traía armas. Solo semillas, instrumentos y lenguas dispuestas a adorar. No había más moneda, ni trono político, ni templos divididos. Solo un altar de piedra viva, donde el Cordero reinaba. Visible, presente, y aún así, más grande de lo que los ojos podían soportar. Eliab caminó por las calles reconstruidas de Jerusalén. La gente lo saludaba, pero no como a un héroe, sino como a un testigo. El sumo sacerdote había partido en paz. La mujer ciega ahora veía. Y el sabio etíope enseñaba en las puertas de la ciudad, con un libro nuevo que escribía cada día. Eliab llegó al monte que antes fue campo de batalla. Ahora era un jardín. Y en el centro, un trono de luz. Se arrodilló. ¿Es este el fin? Una voz, suave como el rocío y firme como el trueno, le respondió. Este no es el fin. Este es el comienzo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y entonces, los cielos se abrieron por última vez. No para juicio, sino para descender y habitar. Y la voz proclamó a toda la tierra. He aquí la morada de Dios con los hombres. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque todo lo viejo ha pasado. Y desde ese día, Jerusalén no fue más una ciudad, sino una promesa cumplida, un reflejo del cielo, un hogar eterno. La guerra terminó, pero no con bombas, sino con verdad. Israel no venció con tecnología. Irán no fue derrotado por poderío. La oscuridad no retrocedió ante ejércitos humanos, sino ante la fe de un remanente, porque al final no fue una historia de naciones, sino de almas. El verdadero conflicto no estaba en las fronteras, sino en el corazón de los hombres, en su orgullo, su odio, su sed insaciable de dominio. Y sin embargo, cuando todo parecía perdido, la luz descendió, no para imponer, sino para restaurar. Jerusalén fue testigo del juicio, pero también de la misericordia. Y en su restauración, el mundo vio lo que significa la palabra esperanza. Porque cuando los reinos caen, y los imperios arden, solo permanece lo eterno. Solo permanece lo que fue fundado sobre la roca. Solo permanece la promesa. Y tú, que escuchaste esta historia, pregúntate, ¿de qué lado estarás cuando el silencio vuelva a hablar? ¿Qué guardarás en tu alma cuando el mundo se parta entre sombra y luz?
Porque la próxima batalla no será allá afuera, será en ti. Gracias por ver esta historia, compártela con esa persona que le guste escuchar la palabra de Dios y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima narración divina.